Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el doctor Miguel Ángel de la Rosa Moreno. Voy a iniciar con esta sesión. El tema es diseños de estudios de investigación. Y aquí vamos a explorar de forma general los tipos de diseños que existen para hacer una investigación. Nuestro objetivo es precisamente identificar los diseños de investigación para el adecuado proceso de la metodología y su acoplamiento con los diferentes tipos de preguntas de investigación. Tenemos una ruta del conocimiento, la cual vamos a llevar a cabo en estos breves minutos. Recuerden, antes quiero mencionarles algo. Recuerden que hay, según el libro de metodología de investigación de Hernández Sampieri, hay tres tipos de enfoques en los cuales yo debo de pensar cuando voy a hacer una investigación. Ahorita mismo puedo decir, bueno, quiero hacer una investigación, voy a crear una pregunta de investigación. Al momento de hacer una pregunta de investigación, tengo que pensar tres caminos que debo de seguir, tres vertientes. Me voy a ir hacia el camino, hacia la dirección de una investigación de tipo o de enfoque cualitativa, cuantitativa o mixta. Son tres enfoques que debo de estar pensando hacia dónde me voy a dirigir. Porque depende de estos enfoques, es el diseño que voy a utilizar, el diseño que yo les voy a mostrar a continuación. Entonces, cabe mencionar, y les quiero decir, que la mayoría, pero no todos, la mayoría de las investigaciones en el área de la salud son de origen o de un enfoque cuantitativo, es decir, hacen uso de la estadística y también hacen uso de un resultado numérico. Somos una ciencia de la salud, somos una ciencia que utilizamos la estadística, que utilizamos las matemáticas para diferentes procesos y resultados. Es por eso que la mayoría de estos artículos van enfocados. Ustedes pueden ver cualquier sitio, cualquier artículo y casi la mayoría, les puedo decir un 70-80% son cuantitativos. Es por eso que vamos a dirigir este tipo de análisis o de recordatorio de diseños de investigación a las investigaciones de enfoque cuantitativo. Pero si ustedes quieren conocer un poco más de enfoque cualitativo y de enfoque mixto, les recomiendo que lean el libro de metodología de la investigación de Sampieri. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con esta ruta del conocimiento, ya dando por hecho que vamos a hablar del enfoque cuantitativo. Entonces tenemos dos diseños en el enfoque cuantitativo. Y por aquí los menciono. Los tipos de investigación de enfoque cuantitativo son no experimentales y experimentales. Ahorita los vamos a desglosar cada uno de ellos. Los no experimentales son o se subdividen en transversales o transeccionales y longitudinales. Y los experimentales se subdividen en preexperimentales, cuasi experimentos y experimentos puros. Ahorita los vamos a desarrollar uno a uno para que podamos darnos una idea un poco más precisa de lo que estamos hablando. Pero antes voy a explicar un poco la definición de qué es un diseño. Se refiere al plano o estrategia que vamos a seguir, que se desea para conseguir un fin, un objetivo y responder al planteamiento del problema, en este caso la pregunta de investigación. Entonces, si tenemos una investigación, si tenemos ya una pregunta de investigación, un planteamiento, debemos de saber hacia qué enfoque queremos ir, al cualitativo, al cuantitativo, al mixto.
En el caso de que vamos a ir hacia el cuantitativo, porque es una investigación en el área de la salud, quiero resultados, voy a utilizar estadística, entonces debo de pensar en el tipo de diseño. El diseño es el protocolo, es como la hoja o la serie de hojas que yo voy a utilizar para acomodar ahí literalmente mi investigación. Entonces, los diseños se clasifican en dos, como ya lo habíamos comentado. El enfoque cuantitativo, vuelvo a repetirlo, experimentales y no experimentales. Los experimentales también se denominan con intervención y se clasifican o se subclasifican en puros, en pre y cuasi experimentales. Los no experimentales son sin intervención y se subdividen en longitudinales y transversales. Muy sencillo. Hasta ahorita lo vamos a dejar así, pero vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, empezamos con aquellos en los que tengo que intervenir o que son experimentales. Ojo muy importante en esto. Entendemos que intervención es la manipulación de una variable o de la variable principal o de otras variables. Eso es intervención. Cuando intervenimos, cuando alteramos o movemos o ponemos o quitamos condiciones a las variables, estoy haciendo un experimento. Entonces, un ejemplo claro de experimental puro es el ensayo clínico, en donde yo voy a experimentar, por ejemplo, un medicamento, una vacuna, un procedimiento, un tratamiento. Un ensayo clínico aleatorizado es un experimento puro y posee tres características. Se puede comparar, se puede manipular y se puede aleatorizar. ¿Qué es aleatorizar? Pues que toda la población tiene la misma posibilidad de ser aplicada esta investigación. Puede ser ciego y doble ciego. Esto habla de la parte, se puede decir que de la parte fidedigna del estudio. Por ejemplo, si el paciente desconoce la sustancia, pero sabe que está entrando a un proceso de investigación, para eso hay un consentimiento informado, pero realmente desconoce la sustancia o el medicamento que se le va a aplicar. Si el paciente lo desconoce, se denomina ciego. Pero si el que lo aplica lo desconoce también, doble ciego. En este caso, quizás un investigador, un observador está haciendo esta experimentación. En el caso de los pre-experimentales y los cuasi-experimentales, que son los otros tipos, dos tipos de investigaciones o de diseños con intervención, el grado de control es mínimo, a diferencia del anterior que era aleatorizado. Aquí es un grado de control mínimo, posee las mismas características que el anterior, hay una comparación, ya hay una manipulación y hay una aleatorización. Puede ser también ciego y doble ciego. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo término de pre-experimental y cuasi experimental lo dice. Es casi un experimento, pero no tiene el estricto apego como el experimental, pero prácticamente tiene las mismas características. Ahora, nos vamos al otro diseño, que son los diseños no experimentales o sin intervención. Y los que tenemos aquí como primera instancia son los transversales. Los transversales son aquellos diseños en donde yo recolecciono datos de mis pacientes o de mis sujetos de investigación en un solo momento. Es decir, hago un corte y elijo esos datos que requiero para mi investigación. Eso es transversal. Son de tres tipos. Son exploratorios,
es donde me voy a descubrir cuál es el problema, cuál es el fenómeno apenas, o cuál es la situación del problema o del fenómeno. Descriptivo, describo este mismo, qué es lo que está pasando, de casos y no comparativo. Correlaciono ese problema, esa situación que está pasando, y también lo comparo con otro caso. Y esto se denomina casos y controles. Los casos y controles son estudios transversales que generalmente se hacen a dos grupos, donde hay un grupo control, hay otro grupo que es caso, y se estudia los resultados que tuvieron en determinado tiempo, pero hacia el pasado. ¿De acuerdo? Hacia el pasado se estudian estos casos. Es decir, cuáles de los pacientes, si yo tengo 30 pacientes en un grupo de fumadores y 30 pacientes que no fuman, yo al final me doy cuenta mediante la recolección de datos por medio de un expediente clínico, de una encuesta o de una observación constante de tiempo atrás, si los que fumaron desarrollaron cáncer y los que no fumaron desarrollaron también cáncer. Entonces, esos casos y controles, estudios retrospectivos hacia el pasado. Y los estudios sin intervención, pero longitudinales, son aquellos que analizan datos también, pero hacen varias mediciones a través del tiempo. Es decir, los transversales solamente se quedaban y hacían un corte. Los longitudinales hacen varios cortes, por eso se le llama como tal. Van en una longitud hacia el tiempo, prospectivamente, hacia el futuro. Y son de tres tipos: de tendencia, que eso se utilizan mucho en epidemiología, incluso en otras áreas sociales como son la economía, la mercadotecnia. El más famoso aquí es el corte o la corte, y de panel. Y déjenme comentar un poco del estudio de corte. El estudio de corte lo que hace es elegir también dos grupos, y es muy similar al de casos y controles. Que recuerden que el de casos y controles se estudia retrospectivo y el de corte es prospectivo, es decir, hacia adelante. Dos grupos y los voy vigilando, voy haciendo varias mediciones en el transcurso de algunos años. Esto es lo que quiere decir longitudinal. Y bueno, para concluir, la calidad de la investigación se relaciona con el grado en que apliquemos un diseño. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño se debe ajustar por contingencias o cambios en la situación, que eso es algo que debe tener previsto ya. Y también se debe de elegir de acuerdo a la factibilidad, tanto de recurso monetario como de recursos humanos, como en tiempo. Entonces, no es lo mismo estudiar 80 personas en un hospital que son diabéticos, hipertensos o fumadores, que estudiar toda la población mexicana o todo el estado de Nuevo León. Entonces, va a depender de cuáles son los objetivos, las metas y la actividad que tenemos nosotros como investigadores. Y por eso hay que conocer este tipo de estudios. Sin más, me despido. Espero que esta información les haya abierto un poquito más ese conocimiento en cuestión de la toma de decisiones para el tipo de formato o de diseño que desean para su pregunta, investigación y su planteamiento. Muchas gracias.